Es para mí gratificante volver a mi ciudad a poder compartir con ustedes unos pocos conocimientos adquiridos en la vida profesional y en la magistratura. Es para mí grato estar en esta noche, en esta ciudad, y en un evento organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo, precedido por nuestro presidente, mi gran y directo amigo Luis López Vega, y todos aquellos que conforman el directorio del Ilustre Colegio de Abogados, directos amigos de esta persona. Nuestro colegio es como el ave fénix, siempre renace de las cenizas. Y estamos en ese proceso de ir nuevamente retomando las riendas de la opinión jurídica y política dentro de nuestra provincia y de nuestro país. ¿Y cómo no hacerlo sino con este tipo de eventos de capacitación en los cuales varios profesionales del derecho de esta provincia y del país van a exponer durante esta semana sus puntos de vista sobre la temática del derecho penal? Mi ponencia va a tener tres momentos. Uno en el cual vamos a analizar la procedibilidad de la acción penal. Luego caeremos en lo que es la tipología del delito y concluiremos, valga la redundancia, haciendo ciertas reflexiones de conclusión respecto al tema a tratar. He escogido la reformulación de cargos y el principio de congruencia porque considero de trascendental importancia que comenzamos a debatir sobre aquella introducción de ciertas instituciones o institutos dentro del Código Orgánico Integral Penal que vienen en cierta manera a solucionar cierto conflicto que se venía presentando con el Código de Procedimiento Penal anterior, cuando, una vez iniciada la instrucción fiscal, el fiscal en la audiencia preparatoria de juicio al momento de presentar dictamen acusatorio cambiaba la tipología del delito. Y no solamente eso, acusaba al procesado no por la imputación inicial que la realizó al momento de la formulación de cargos, sino que por la investigación fiscal, este proceso indagatorio de recabación de elementos de convicción para fundamentar el dictamen, se topaba con la novedad que el delito real que inicialmente era objeto de investigación y que se estaba proponiendo como posible partícipe y futuro responsable al procesado, no era ese, sino otro. Y resultaba que en la audiencia, como les decía, preparatoria de juicio, se cambiaba la tipología penal y lo que es más, muchas veces ya en la audiencia de juicio terminaba acusando por otro tipo penal. Y eso daba lugar a la violación de uno de los principios que son cimientos del proceso penal y del sistema penal ecuatoriano, que es la congruencia. Entonces, bajo este interrogante de la aparición de un instituto nuevo como es la reformulación de cargos, en este evento académico me creí pertinente que era necesario que nosotros hagamos ciertas reflexiones respecto a la formulación, a la reformulación. Conocedores, pues, que nuestro
Código Orgánico Integral Penal establece un nuevo modelo de justicia que debe ser atendido y aplicado no como un todo, que resulte de la unión de varios fragmentos, sino que como un todo que esté entre el relacionado, articulado, los principios, los derechos y las normas. A tal punto que ningún libro, ninguna sección, ninguna institución, ningún artículo o inciso del Código Orgánico Integral Penal debe ser considerado aisladamente, sino debe ser correlacionado con los derechos, los principios y el tipo penal que describe dicho cuerpo normativo, y además esa relación que existe entre el tipo penal y la forma como se sanciona de la conducta de aquella persona que subsumió su actuación dentro de la norma penal. La Constitución de la República al declarar al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia define un nuevo ordenamiento, y mejor dicho, un nuevo orden de funcionamiento jurídico, político y administrativo. Y esta fuerza normativa debe ser aplicada en forma directa con los principios que establece nuestro Código. Y estos principios y estas normas procedimentales y la subsunción de la conducta en el tipo penal permiten que se consagre al derecho, al Estado ecuatoriano como un Estado constitucional de derechos y justicia, en donde debe existir aplicación directa e inmediata de los principios constitucionales. Principios y derechos que son inalienables, irrenunciables, indivisibles, independientes y de igual jerarquía. Pero les pregunto, ¿qué son los principios? Nosotros diríamos que los principios no son otra cosa que aquellos mandatos de optimización, son normas jurídicas que deben ser aplicadas y cuya finalidad es alterar el sistema jurídico y acoplarlo a la realidad. Por consiguiente, los principios, señores, siempre van a ser normas ambiguas, generales y abstractas. Ambiguas porque requieren ser interpretados y recreados, y los principios no dan solución. Lo que da solución es la norma sustantiva y su aplicabilidad a través de la norma adjetiva o procedimental. Son abstractos los principios, porque sirven para interpretar cualquier norma jurídica y situación fáctica. Por tanto, carecerán de concreción, a diferencia de la norma, la cual tiene que ser concreta. Un ejemplo de principio que se establece es que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre la infracción penal y su sanción. Nos están dando un principio, pero cuya aplicabilidad va a estar articulada en la norma sustantiva. ¿Cuáles son estos principios que rigen el sistema procesal penal ecuatoriano? Son el de legalidad, inocencia, igualdad, impugnación procesal, prohibición de doble juzgamiento, oralidad, concentración, dirección judicial del proceso, impulso procesal, publicidad, inmediación, motivación, imparcialidad y congruencia. ¿Cuál es la finalidad del COIF?
La finalidad del POI está en la diapositiva, no es otra cosa que normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas, con estricta observancia al debido proceso, promover la rehabilitación social del sentenciado y la reparación integral de las víctimas. Estas finalidades del proceso penal se materializan a través de la aplicación de los principios que hemos dicho. Pero para que estos principios sean aplicados, necesariamente requerimos de la acción penal. Acción penal que es de carácter público y el ejercicio de la acción, dependiendo del tipo de acción penal, esta puede ser pública o privada. En el caso de la acción penal pública, vemos que corresponde a la Fiscalía sin necesidad de denuncia previa, sino a través de la noticia criminis. ¿Qué significa esto? Que el ejercicio o el accionar de la acción penal será iniciada por el titular de la acción, que esto es el fiscal, cuando llegue a su conocimiento la noticia criminal. No importa el medio por el cual conozca el fiscal la noticia del delito. Lo importante es que esta noticia, luego de la investigación preprocesal penal, pueda aparecer o dar ciertos elementos que vengan a configurar tanto la existencia de la infracción a través del aparecimiento en la conducta del investigado o en los hechos materia de la investigación de los elementos del tipo penal. Y además de ello, que esa persona que es objeto de investigación haya o existan ciertos indicios que hagan presumir su participación en el hecho delictual. Y la acción penal privada, que corresponde únicamente a la víctima mediante querella penal. Al ser el tema de la ponencia la reformulación de cargos y el principio de congruencia, no vamos a topar lo relacionado a la acción penal privada, sino exclusivamente al ejercicio de la acción penal a través de la acción penal pública. Dijimos pues, y ya nos adelantamos, que la Fiscalía es la encargada de dirigir la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. Una vez que se haya formulado cargos, haya rebasado la etapa preparatoria de juicio, se haya practicado el juicio y se llegue hasta una sentencia, que puede ser de condena o de ratificación de inocencia. Pero para saber cómo el fiscal, como titular de la acción, ejercita el derecho de acción pública, tenemos que saber cuáles son las atribuciones principales que tiene el fiscal dentro del espacio procesal penal. Y diremos que la primera potestad o atribución que tiene el fiscal es la de formular cargos. Formulación de cargos que se la realiza en la etapa de instrucción fiscal. Tiene que impulsar y sustentar la acusación cuando exista mérito en la etapa de juicio. Tiene que abstenerse del ejercicio público de la acción por aplicación del principio de oportunidad
Principio de oportunidad que necesariamente se presenta no dentro del proceso, sino se presenta en la fase de investigación preprocesal penal. Pues el fiscal, de considerar de que el hecho denunciado no constituye infracción penal o existe algún obstáculo legal para que pueda iniciarse la acción penal, en aplicación del principio de oportunidad puede inhibirse del conocimiento de la denuncia, por ejemplo, y disponer el archivo de la misma. Pero la pregunta que me llega en este momento es: ¿qué sucede con el derecho lesionado del denunciante que, pese a no ser delito, pues no reúne los elementos constitutivos del tipo penal, o existe algún obstáculo legal para la iniciación del proceso penal, por ejemplo, la prescripción de la acción, pero que ese hecho que fue objeto de denuncia causó cierto daño? ¿Qué sucede con esa persona que sufrió un daño? ¿Acaso nuestro sistema procesal y nuestra Constitución, al ser garantista de derechos, siempre prevé y garantiza la reparación del derecho lesionado? ¿Podrá, en consiguiente, la persona que se sienta afectado por el accionar de un individuo, accionar que no se encasilla dentro del tipo penal, poder reclamar daños y perjuicios en materia civil? La pregunta es esa, y la respuesta la tenemos en el mismo código, que dice que sin perjuicio de la acción civil a que tenga lugar. Pero la pregunta también se extiende al hecho de que para poder una persona reparar daños materiales, necesariamente requiere de que se haya producido un hecho en la que intervino o una conducta que da lugar a una producción o a un efecto dañoso en derecho de terceros. ¿Acaso en ese momento, cuando se presente la demanda civil, el que fue denunciado no llegó a ser procesado y hoy es demandado, no podrá excepcionarse manifestando de que no hay daño, que no hay una calificación del daño, que no existía el delito y que la conducta de él tampoco se encasilla dentro de los cuasidelitos? Este es un tema respecto a la aplicación del principio de proporcionalidad que debe ser analizado y estudiado y debería ser objeto de otra ponencia. Pero les dejo la inquietud. Continuando con nuestra exposición. ¿Cuáles son las formas de conocer la infracción penal? Ya dijimos: la denuncia, el informe de supervisión, providencias judiciales, autos o sentencias emitidos por los jueces o tribunales de justicia. Lo inconveniente respecto a eso. Ahora sí, muy bien. Ya adentrándonos dentro del tema, habíamos dicho que el proceso penal en los delitos del ejercicio de la acción pública, a cuya dirección se encuentra el fiscal, está constituido de 3 etapas y una fase. La primera fase, o esta fase preprocesal penal, es conocida como fase de investigación preprocesal y tiene como objetivo el reunir los elementos de comisión de cargo y de descargo que permitan a la o el fiscal decidir si formula o no la imputación
y de hacerlo posibilita la investigación, al investigado preparar su defensa. Aquí tenemos que tener en consideración ciertos elementos, diríamos nosotros, o requisitos que encierran la fase de indagación previa. Uno de los condicionamientos de la fase de indagación previa es que ésta es reservada, pero la reserva es exclusivamente hacia el público, lo que significa que cuando una persona que está siendo objeto de una investigación preprocesal llega a su conocimiento dicha investigación, puede concurrir ante quien realiza la investigación, en este caso el fiscal, y solicitar información necesaria para establecer sus puntos de vista respecto a los hechos objeto de investigación. Tomen en cuenta un aspecto trascendental, que constitucionalmente toda persona es inocente mientras una sentencia condenatoria ejecutoriada no destruya el principio de inocencia, no la presunción de inocencia. Porque, señores, la inocencia no se presume. La inocencia es un derecho innato a la persona. Entonces, nadie puede presumir mi inocencia. Soy inocente. Y esa inocencia se destruye a través de una sentencia condenatoria en firme. Ahí se podría decir que la presunción de participación y posteriormente responsabilidad a través de la declaratoria de culpabilidad hace que se destruya esta garantía constitucional que tienen todos los habitantes de nuestro país. Decíamos que la finalidad de la indagación previa es reunir los elementos de convicción, pero no solamente aquellos elementos de convicción que van a servir para probar el hecho denunciado, y no diría yo probar, para establecer la presunción de existencia de la infracción en cuanto a su materialidad y a la presunción de participación en cuanto al hecho de que la persona investigada es quien actuó por acción u omisión en los hechos objeto de la investigación. Y decía que aquello se conoce como el principio de objetividad en la investigación. Y aquí viene otro gran interrogante que se presenta en el sistema procesal penal ecuatoriano. Cuando nuestro código da a conocer cuáles son las partes procesales y nos dice que las partes procesales es la víctima, es el fiscal y es el imputado con la intervención del juez, y existen otras partes que son auxiliares, etcétera, etcétera. Pero si una parte del proceso penal tiene interés en alcanzar tal o cual objetivo, se extermina la objetividad. Por consiguiente, no es tan cierto que la investigación preprocesal y procesal penal sea siempre objetiva. Eso lo dice la norma. Pero la realidad es otra, porque, señores, existen ciertas circunstancias extraproceso, como aquellas de que deben, dentro de las estadísticas de desempeño, tener cierto número de acusaciones, hacen que muchas veces las investigaciones fiscales inapliquen el principio de objetividad de la investigación. Pero retrotrayéndonos al
punto central en análisis. Hemos dicho que la indagación previa tiene como objeto es el reunir estos elementos de convicción. Pero estos elementos de convicción son con un propósito decisorio propio del fiscal. ¿Cuál es ese comportamiento o hecho decisorio? Es que el fiscal considere si formula o no la imputación. ¿Qué significa esto? Si el fiscal considera o no necesario arrancar con el proceso penal a través de la formulación de cargos. Porque a partir de la formulación de cargos y la audiencia correspondiente se da inicio propiamente al proceso penal. Y este proceso penal, con las salvedades del caso, o en este proceso penal con las salvedades del caso, se aplicarán el principio de publicidad en la investigación fiscal. Principio de publicidad que se encontraba restringido en la fase de indagación previa. Una vez que el fiscal decide dar inicio a la instrucción fiscal, el procesado, ex sospechoso, el procesado tendrá la oportunidad ya de ejercer el derecho a la defensa y preparar todas aquellas argumentaciones que considere pertinente, no para justificar su inocencia, sino para rebatir los hechos materia de la imputación. Iniciada la formulación de cargos, esta etapa de instrucción fiscal tiene asimismo ciertas finalidades, que no son otras que determinar elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan formular o no una acusación. Si ustedes analizan la finalidad de la indagación previa, que era el recoger elementos de convicción para decidir si formulo o no cargos, acá ya no es eso. Etimológicamente la palabra congruencia proviene del latín congruentia, congruere, que significa conformidad, conciencia. El diccionario de la Real Academia de la Lengua señala que este principio tiene dos significados. El primero, sobre la conveniencia, coherencia y relación lógica que debe tener la decisión con la pretensión. Y el segundo, la conformidad entre los pronunciamientos del fallo, la pretensión formulada en juicio y lo que se discutió en el mismo. Y aquello que se refiere a lo que se discutió en el mismo hace relación a la probanza que permitió al juzgador aceptar o no la pretensión de cada una de las partes. Por consiguiente, el principio de congruencia ya no solamente relacionada con las pretensiones de las partes, sino también esa relación con la prueba. José de Vicente y Caravantes describe la congruencia como la conformidad de la sentencia con la demanda, que ha de ser refiriéndose exactamente a las personas que litigaron, al objeto sobre lo que se litigó, al motivo que se expuso, a la razón que se dedujo, debiendo también tener conformidad con el derecho.
Y aquí subimos un escalón más en cuanto a considerar qué es el principio de congruencia. Aparece la norma, aparece la ley, aparece aquella norma de carácter sustantivo que subsume una conducta que va a ser objeto de investigación y va a ser objeto de juicio y de declaratoria de culpabilidad, condena o ratificación de inocencia. Jaime Guas dice que la congruencia de la considera la congruencia de la sentencia como la conformidad que debe existir entre la sentencia y las pretensiones o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Ya lo dijimos y nos adelantamos anteriormente. Por consiguiente, el principio de congruencia siempre, señores, va a tener una relación de pertinencia entre el hecho imputado y el hecho juzgado. Es decir, que el hecho debe ser el mismo y el tipo penal en el cual se subsume el hecho también debe ser el mismo. Solamente cuando haya esta conformidad podremos nosotros sostener que se ha respetado el principio de congruencia. Existe la congruencia fáctica, la cual se presenta en la pretensión investigativa en la instrucción fiscal y la pretensión punitiva en la acusación y la condena. Lo que decían los tratadistas respecto a la conceptualización del principio de congruencia se materializa ya en la norma procedimental ecuatoriana cuando exige que en el caso de que no exista congruencia entre la pretensión investigativa y la pretensión punitiva que se va a solicitar en la etapa de juicio, debe necesariamente el fiscal solicitar reformulación de cargos. Y esta vinculación tiene que tener en la reformulación de cargos una relación entre la acusación, el auto de llamamiento a juicio, que es lo que limita lo fáctico de la sentencia, relacionado con lo normativo del hecho en el cual se subsume la conducta del procesado. En otros términos sencillísimos, en el articulado penal. ¿Cuándo se presenta la violación del principio de congruencia o cuándo se produce? Cuando existe un cambio esencial entre el hecho o tipo penal, la imputación en la audiencia de formulación de cargos, en la acusación del auto de llamamiento a juicio, con el hecho que es materia del juzgamiento y aquello limita o afecta la posibilidad fáctica de formular prueba en defensa de los derechos que tiene el procesado y afecta también al principio de contradicción. ¿Por qué afecta? El formular prueba o la estrategia de defensa. Porque en la audiencia preparatoria de juicio, señores, cuando el fiscal presenta el dictamen acusatorio, en esa misma audiencia
se debe necesariamente presentar los elementos probatorios por parte de Fiscalía y también los elementos probatorios por parte del acusado. Y cómo el acusado puede presentar elementos o defenderse de la acusación si durante toda la fase de indagación previa y la instrucción fiscal se le estaba investigando por otro delito. Y resulta que en la audiencia preparatoria de juicio el tipo penal ha cambiado. Recordemos que la norma del 495 del COI dice cuando se procederá a la reformulación de cargos cuando se deba necesariamente especificar o cambiar la calificación del hecho, es decir, el tipo penal. ¿Cómo se produce? Esta reformulación de cargos, señores, solamente va a operar dentro de la instrucción fiscal. La condición es que dentro de la investigación que se inició existe una variación de la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, la cual debe ser justificada. ¿Y cómo el fiscal va a justificarla? Debe hacer motivadamente, expresando o razonando en base a los elementos de convicción recabados en la fase de instrucción fiscal que el tipo penal, materia de la investigación, ha cambiado. Petición motivada la resuelve el juez, tiene una duración de 30 días y no puede existir o no se puede hacer nueva reformulación de cargos. Muy bien. Necesariamente tengo que regresar a esta diapositiva para analizar la siguiente. Y hemos dicho que la reformulación de cargos se presenta cuando existe variación de la calificación jurídica de la imputación. Ahí nos vamos a la conducta o a la infracción penal. ¿Qué dice la doctrina y qué dice nuestro código? Que la infracción penal está dividida o se clasifica en delitos y contravenciones. En cuanto a los delitos, esta conducta tiene que ser típica, culpable y antijurídica. Además de ello, no solamente se hace relación a la conducta como acción, sino también a la conducta como omisión. Y estas conductas penalmente relevantes que hablaba el doctor Andrade en la primera exposición, hacen relación a que estas acciones u omisiones ponen en peligro y producen tres resultados. Resultados lesivos, descriptibles y demostrables. Por consiguiente, para que una conducta sea considerada como penalmente relevante, esta conducta tiene que reunir estas tres condiciones. Una, la conducta tiene que poner en peligro los derechos que son protegidos por el Estado. Derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la propiedad. Tentativa, ponen en peligro. Pero cuando pasamos de la tentativa a la consumación o a la producción del fin objeto de la acción, no del resultado como en sí, sino como el fin objeto de ese accionar delictual, el resultado de ese fin debe ser lesivo, descriptible y demostrable.
Solamente con estas tres condiciones podremos decir que la conducta es penalmente relevante. Pero también existen ciertas conductas que, a pesar de ser punibles, antijurídicas, punibles, permiten ciertas causas de exclusión de la conducta, y son las que no son penalmente relevantes los resultados dañosos y peligrosos. Estas conductas son la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos, los estados de plena inconsciencia, que deben ser debidamente probados y a los cuales se refirió el doctor Andrade. Pero yo aumentaría un poquito la exposición del doctor Andrade y diría que estas conductas de exclusión o estas causas de exclusión de la conducta hacen relación a la antijuricidad. Nosotros sabemos, señores, que el delito es un comportamiento humano típico, antijurídico, culpable y por consiguiente punible. Solamente cuando en juicio aparezca demostrado estos condicionamientos, requisitos del delito, se podría dictar sentencia condenatoria. En cuanto a la materialidad y a la responsabilidad del procesado, ¿qué es la tipicidad? Diríamos nosotros que la tipicidad describe elementos de la conducta penalmente relevantes. Ya vimos cuáles eran las conductas o causas de exclusión de la conducta. La antijuricidad debe ser de amenaza o de lesión, es decir, que la conducta debe amenazar o lesionar un derecho protegido sin causa justa hacia un bien jurídico protegido. Ya estaba acá aquí. Causas de exclusión: estado de necesidad, legítima defensa, cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, cumplimiento del deber legal. Tenemos la culpabilidad para que una persona sea responsable penalmente, pese a que el hecho se encuentre tipificado, que sea antijurídica la conducta. Debe necesariamente ser culpable o concluir en culpabilidad, y para ser penalmente responsable debe ser imputable, es decir, que la ley le considera a usted como sujeto de derechos y obligaciones, y al ser sujeto de derechos y obligaciones usted tiene que cumplir con ciertas responsabilidades, entre ellas el del respeto a los bienes jurídicos protegidos por el Estado. Tiene que actuar con conocimiento de la antijuricidad de su conducta, es decir, debes actuar con conciencia y voluntad, es decir, saber que lo que está haciendo se constituye en un delito. Y tenemos las causas de inculpabilidad, ya no de causas de exclusión de conducta, sino de inculpabilidad: el trastorno mental, la ebriedad fortuita y la minoría de edad. En cuanto a la ejecución de la conducta, de la infracción, tenemos que en esta se presenta, estoy hablando de la ejecución de la infracción, ¿no? La tentativa, que es la ejecución no lograda a consumarse, el resultado no se verifica, y esta ejecución no lograda, la no consumación y el resultado no verificado, se debe hacer circunstancias ajenas a la voluntad del autor. Lo característico de la tentativa es que tenemos un principio de ejecución, es decir, el intercriminis o camino del delito ya se inició, ya hubo una preparación,
ya hubo una planificación y al momento de la ejecución de la infracción, mal dicho, al momento de la ejecución del hecho o la adecuación de la conducta como delito, aparecen circunstancias ajenas a la gente. Tenemos el desistimiento y el arrepentimiento, que tiene que ser voluntariamente se evite la consumación al desistir de la ejecución ya iniciada e impedir la producción del resultado. Solamente cuando en la ejecución de la infracción aparezcan estos condicionamientos que hemos resumido sintéticamente, podemos nosotros hablar de tentativa. Y tenemos los grados de participación, la autoría, que puede ser directa, mediata y coautoría, la complicidad, ya no existe en nuestro ordenamiento jurídico el encubrimiento. Tenemos que referirnos necesariamente a las circunstancias de la infracción, esto es, a cómo se produjo el hecho, ya no la adecuación de la conducta en el tipo, sino ya a la materialización del hecho a través de la acción o omisión conductual dentro de un tipo penal. Y tenemos que en las circunstancias de la infracción o al momento de producirse un hecho delictual aparecen atenuantes y aparecen agravantes. Dependiendo si existen atenuantes, la pena podrá rebajarse podrá modificarse en favor del ya sentenciado, y si es agravante, la modificación será negativa. Estas formas de ejecución de la infracción, de tentativa, de participación como autoría, complicidad y de las circunstancias de la infracción dan como consecuencia la responsabilidad. Nuestro código ha establecido o ha señalado dos tipos de responsables: responsables a las personas naturales y responsables a las personas jurídicas. ¿Cuál es la distinción en cuanto a la responsabilidad y por consiguiente culpabilidad entre las personas naturales y las personas jurídicas? Son el tipo de pena que se impone, porque a las personas naturales le podemos imponer penas privativas de la libertad, a las personas jurídicas por ser entes fictos, que no son tan fictos, porque lo ficticio significa inexistente, si no son entes ideales. La responsabilidad en cuanto a la culpabilidad y al grado de participación dentro de la ejecución de la infracción va a ser sobre los derechos que tienen las personas jurídicas en su accionar diario, como por ejemplo el de perder la calidad de persona jurídica, el pago de la incautación de los bienes o el patrimonio de la empresa que ha sido utilizado en la consumación del hecho delictual. Aquí tenemos un ejemplo de lo que constituye en resumen todo lo que habíamos analizado respecto al delito, y tenemos que el bien jurídico protegido, en el caso de los delitos contra los derechos humanos, hemos puesto ese ejemplo, tenemos la vida, la integridad física, la libertad, la etnia, la nacionalidad. Tenemos que los elementos objetivos del tipo son existe un sujeto activo, un pasivo, el núcleo de la conducta, los elementos normativos, es decir, la tipicidad,
elementos subjetivos tenemos el dolo, la presencia del dolo y la culpa, la participación, autoría y complicidad, consumación y tentativa, preparación, forma de ejecución y resultado. Como conclusiones, diremos que la reformulación de cargos solo se presenta en la etapa de instrucción fiscal. Se la plantea cuando en el proceso de investigación se hace necesario reformular la imputación planteada en la audiencia de formulación de cargos. La reformulación hace referencia a la calificación jurídica del delito imputado en el proceso, no a los hechos, permite la vigencia del principio de congruencia, respeta el derecho a la defensa y no se asemeja a la vinculación como institución del proceso penal. Muchas gracias. Buenas noches a todos los señores estudiantes, a todos los compañeros abogados que están aquí presentes en esta semana de capacitación que el ilustre Colegio de Abogados lo está realizando. Siempre las personas tienen que seguirse educando en la materia que nos gusta, para que cuando sean abogados sean magistrales en lo que tienen que hacer, en la prueba, en la presentación de las demandas, y para eso estamos aquí, para cada día aprender lo nuevo que existe en el derecho. Los señores expositores que han dado hoy han sido magistrales sus exposiciones, entendibles para que todos ustedes entiendan, para que ustedes sepan lo que tenemos que hacer. Este rato, el doctor Juan Montero Chávez ha dado una exposición muy brillante. A nombre del Colegio de Abogados de Chimborazo, queremos agradecer que esté aquí presente y siempre colaborando con esta institución que nos llevamos siempre en nuestra alma y en nuestro corazón. El ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo confiere el reconocimiento al doctor Juan Montero Chávez por su brillante participación en calidad de expositor en el Seminario de Derecho Penal, Riobamba, 4 de junio del 2018, firma el directorio. Me permiten entregarle al doctor Juan Montero Chávez. Bueno, no que me queda más que agradecerles a ustedes, mis estimados amigos, a ustedes estudiantes del derecho, a los profesionales del derecho que están aquí, que lo que hace el colegio y este directorio en este momento no es otra cosa que incentivar y profesionales del derecho en el estudio del derecho, de esta rama tan hermosa, una de las mejores profesiones a la cual me debo y siempre estaré orgulloso. Me debo también al Colegio de Abogados de Chimborazo, a la ciudad de Riobamba, de la cual soy oriundo. Aquí tengo mi familia, mis amigos. Y siempre cuando requieran mi participación, mi compromiso público, mi estimado Luchito, y a todos ustedes, colegas del directorio, ténganme en cuenta para los cursos o seminarios que tengan que realizar. Estaremos prestos a colaborar cuando ustedes así lo dispongan. Muchas gracias.